El amor de Dios. Qué tema tan interesante. Tal vez sea el más interesante de todos, porque nuestra fe es una fe que nos ha de llevar siempre al amor. La expresión amor de Dios tiene su punto, porque por una parte puede significar el amor que le tenemos a Dios, o el que le deberíamos tener, amor de nosotros hacia Él. Amamos a Dios, así el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, que a su vez recoge lo que ya decía el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4, el Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que después Jesús pues también dirá que es el primero de los mandamientos en su diálogo con aquel escriba que le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Y añadirá que junto a este mandamiento está el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tomado del capítulo 19 del Levítico. Ahora, también es importante pensar que amor de Dios nos habla sobre todo del amor que Dios nos tiene. Es muy importante en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe reconocer que Dios nos amó primero. Eso nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta y también en su Evangelio. Durante el tiempo de Navidad se lee la primera carta del apóstol San Juan y yo os animo a leerla despacito, con calma. Es una carta muy hermosa que nos habla de las dificultades que hay en el mundo, a veces hostil, un mundo que se deja llevar por todo tipo de deseos que no son de Dios, que son lo contrario, que nos llevan a apartarnos de Dios y a odiar a los hermanos, hasta el punto incluso de ser homicidas, a semejanza del diablo. Por el contrario, los que han nacido de Dios, los que han creído que Jesucristo ha venido a este mundo en carne, que se ha encarnado, pues esos han superado pues los límites propios de la mera naturaleza humana. Y entonces, por una parte se dice, si pecamos, tenemos a uno que aboga por nosotros, Jesucristo el justo. En esa primera carta de San Juan también se dice que el que ha nacido de Dios, pues tampoco el maligno le toca, porque ya vive en el amor de Dios, porque el temor ha dado lugar al amor. El amor vence al temor. Donde hay temor, todavía el amor no ha llegado a su plenitud, y Dios nos llama a vivir cada día en una mayor plenitud de su amor. Y ese amor de Dios se ha revelado en Jesucristo, que fue enviado a este mundo como propiciación por nuestros pecados. El Evangelio de Juan dice, después del diálogo de Jesús con Nicodemo, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esto es un misterio muy grande, porque esto quiere decir que, como decía un sacerdote, un teólogo español hace tiempo, el primer mandamiento ya no sería amar a Dios sobre todas las cosas, sino dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. Dios ha amado a este mundo que a veces no le conoce, que a veces le rechaza, y se ha dado, nos ha entregado su corazón, nos ha dado todo su ser. Y esto mirando sobre todo a Jesús, sea en el pesebre, sea sobre todo en la cruz, descubrimos ese inmenso amor de Dios. Y ese amor que a cada uno de nosotros se le revela en distintos momentos de su vida. Ninguno de nosotros seguramente ha empezado a ser creyente por una decisión, por una simple idea puramente intelectual. Decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, que se titulaba precisamente Dios es amor, que nadie ha empezado a ser cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro con una persona que le ha cambiado la vida y que le ha hecho tener una nueva opción fundamental en su vida. Nuestra vida es una respuesta a su amor. Él nos ha amado primero. Y porque Él nos ha amado, así también debemos amar a los hermanos. Por eso Jesús dirá en el Evangelio de Juan, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si Él no nos hubiera amado, si no viviéramos de su amor, nuestro pobre amor humano no puede llegar muy lejos. Pues, queridos amigos, yo os animo a profundizar en lo que significa el amor de Dios. ¿Cómo experimento yo ese amor infinito de Dios por el mundo, por todas sus criaturas, por la gente que no conozco, también por los que yo conozco, y sobre todo ese amor de Dios
por mí mismo, cómo Dios me ama. Después la siguiente pregunta podría ser, ¿y cómo correspondo yo a ese amor? Ahí estaría el principio y fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Le amo lo suficiente? Seguramente que no. Resonará en nosotros también la pregunta que Jesús le hizo a Pedro después de la resurrección, ese Pedro que le había negado. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y entonces nosotros podremos contestar, Señor, tú sabes que te quiero. Tal vez todavía no tanto como debería, pero sabes que te quiero. Y después también nos dirá el apóstol Juan en esa primera carta que os animo a leer, que nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano al que sí que ve. El propio apóstol Juan en esa primera carta nos da la definición de Dios más bella que existe en la Biblia. Dios es amor. En ese capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, que vuelve a repetirse en el capítulo 4, versículo 16. Deus caritas est, Dios es caridad, Dios es un misterio de amor que nos introduce en su misterio de amor, ese amor que se nos comunica con el Espíritu Santo, que nos va queriendo unir como hermanos y que nos impulsa también a ir a este mundo a dar testimonio precisamente de ese amor, porque la fe en el fondo es una fe en el amor de Dios. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Pues, queridos amigos, vivamos en el amor de Dios y amemos así a Dios y a nuestro prójimo por amor suyo.